Me gustaría que abras conmigo la escritura en el libro de los Hechos And I would like for you to open the book, Acts, y vamos a hacer una oración antes de leerlo. and we'll do a prayer before reading. Leamos capítulo 2. And we'll be reading chapter 2. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Father, we thank you so deeply for your Gracias word. porque ya nos estás retando Thank you because you are challenging us. desde el día desde este día. From this day, Estás cambiando nuestra mentalidad. you are changing our Hoy mentality. queremos que tú hagas en nosotros Today we want you to do in us lo que tú quieras para cumplir nuestra asignación en la what you tierra. want us to do in our assignment on earth. Bendigo a cada uno de tus hijos. I bless every one of your Preparamos children. nuestro corazón, We prepare our heart, nuestros oídos our heart para ears escucharte. to hear you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Vamos a leer porque aquí encontramos Because here we find que Jesús hacía unos días that Jesus a few days prior había muerto y había resucitado. had died and resurrected. De hecho, el lunes que usted andaba de vacaciones, Matter of fact, that Monday that you were este on lunes vacation, pasado, this last se Monday, habían cumplido los 50 días desde el día de la resurrección. it would have been 50 days of the day of Si lo resurrection. contamos nosotros así, If we count it this way, a los 50 días después de la resurrección, 50 days after the resurrection, sucedió el Pentecostés que conocemos el día de hoy. Pentecost happened, in which we know Por of eso si today. usted se pregunta por qué alrededor del mundo, That's why if you ask yourself why around the la world, semana pasada y esta semana, that last week and this week se habla y se celebra el día del Pentecostés. is the Pentecost celebrated. Muchos ya no creen en el Pentecostés. A lot of people don't believe in the Piensan que Pentecost. fue un evento, They think it's an event. pero otros lo celebramos y lo creemos, But others celebrate it and no believe it. como un día que sucedió algo, Not as a day that something sino happened, recordándonos que todavía continúa but remembering that it still el mismo continues. fuego del Espíritu Santo que sucedió hace muchos The años. same fire of the Holy Spirit that happened Que years así ago. como Jesús resucitó de entre los muertos, The way that Jesus resurrected amongst the dead, así mismo el Espíritu Santo sigue llenando hoy a su iglesia. that way the Holy Spirit continues to fill His Yo church. creo en un Dios que hace milagros. I believe in a God that does miracles. Yo quiero que de este lado lo entendieron. I Voy a think preguntar this acá. side ¿Usted lo believes cree? it. Yo You creo guys en un believe Dios que hace I milagros. believe in a God that does miracles. ¿Usted lo cree? Do you believe it? Yo creo en un Dios que hace I believe in a milagros. God that does Hay gente miracles. que no cree en un There Dios are de people that do milagros. not believe in a Eso God that does sería miracles. solamente religiosidad. And that would only be religiousness. ¿De qué nos sirve una fe And what would it work si no hay obras? a faith without works? La Escritura dice que la fe sin obras Scripture says that a faith without es works muerta. is Si dead. tú tienes fe If you have en faith Dios in que God, puede transformarte, that He could pero transform no you, vemos las obras de we transformación, don't see the works of transformation, es muerta. then it is dead. Lo mismo sería The same thing would creer be en un Dios que sana, believing in a God that heals, pero no veamos las sanidades. but not seeing healing. Es muerta. It is dead. ¿Está conmigo? Are you with me? Hay muchas personas, There are a lot of y he people, escuchado esto, and I've heard this, en la que el pastor no permite que se mueva In- dones del Espíritu Santo. the pastors won't allow that the gifts of the Spirit to Yo work. sé porque entramos en una zona un poquito difícil. And I know speaking about this is entering into a difficult zone. Para algunos turbia, For some of them, they para believe it. algunos mística. For some mystics, Si bien es cierto, maybe it's true. entrar y hablar acerca de los dones del Espíritu Santo In speaking about the gifts of the Holy o Spirit la manifestación de su Espíritu or the manifestation of His Spirit, es perder nosotros el control is us losing control. para que ahora el Espíritu Santo tome el So control. now the Holy Spirit takes Y control. ahí es donde humanamente a ninguno nos gusta And that is where humanly none of us like soltar el it. control. We don't like to let go of Todos control. queremos tenerlo agendado, Everything likes to be agenda. prepararnos para mañana, We prepare for en tomorrow, una hora. in an hour. Te aseguro que si te pregunto, Surely if I ask ¿qué vas a you, hacer esta noche? what are you going to do Me tonight? vas a decir, voy a venir a las 5 de la tarde. You're going to say, I'm going to come to the O sea, 5 o'clock yo lo experience. sé, no. I no know, sé. I don't know. Mira, algunos no sé. Some of you are like, Pero usted ya sabe lo que va a hacer más tarde. but you know what you're going to do Porque le later. gusta tener el control. Because you like to have Pero control. precisamente soltar But exactly why we need to let el go control para que alguien más lo tenga of control so somebody else has it solamente se hace voluntariamente. only is done voluntarily. Y hoy tú y yo And today you and I voluntariamente tenemos que cederle voluntarily have to do this. nuestra voluntad a Dios, Our will to God. rendir nuestra vida al Espíritu Santo, Surrender our life to the Holy pero Spirit. eso requiere But this que ahora requires dejes que Él controle todo el that resto. now you let Him control the rest. Yo no sé si hay alguien que está aquí I don't know if somebody here que quiera rendirle su voluntad that al wants to Espíritu Santo. surrender their will to the Holy ¿Habrá Spirit. alguno? Is there any? Y si te cambia tu vida, And if it changes your y life, si te cambia tus and planes, if it changes your y plans, si te cambia todo lo que habías tenido and planeado, if it changes everything that no you've had importa planned, que te cambie todo. it doesn't matter if it Si changes tú estabas everything. ahorrando para una casa If you were praying for a y te house, cambia los planes, no and importa. it changes your plans, it doesn't matter. Eso
Eso es That is lo que el día del Pentecostés what the day of Pentecost, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. that is what the Lord Jesus told his Hey, disciples. esperen, Wait, no se vayan a ir. don't leave. Esto sucedió 10 días de la ascensión de Jesús. This happened after 10 days after the ascension of Dice que Jesus. cuando llegó el día del It says that when the Pentecostés. day of Pentecost arrived, Espérame, déjele comento. oh, let me comment. Lo que le decía que hay algunas iglesias que no sueltan, And like I said, there were some churches that don't dicen, release. por ese motivo For that reason, no hay profecía en la iglesia. there is no prophecy No at church. oramos por enfermos. We don't pray for No sick. oramos por muertos We don't pray for para dead. que resuciten. For them to resurrect. No liberamos a personas We don't, porque no saben lo que va a pasar. because they don't know what will happen. Si tú oras por un enfermo, If you pray for the sick, tú esperas que sane. you expect them to be Pero y healed. si no sana, But if they don't heal, ¿quién es el que tiene control? who is the one that has control? Tú o Dios. You or God? Y si es el Espíritu, And if it is the Holy ¿por qué Spirit, te preocupas? why are you worried? Por eso hay algunos que dicen, yo no digo una palabra That's profética. why some people say, I don't say a prophetic word. Yo no creo que eso sea sano en la I iglesia. don't believe that is healthy in church. Porque trae revolución, Because it brings revolution. porque trae confusión a la gente, Or it brings confusion to people. porque no saben qué hacer con una Or profecía. because they don't know what to do with the prophecy. Eso ocurre cuando no hay enseñanza. That is what happens when there's no Eso teachings. ocurre cuando hay una casa que no sabe cómo enseñarte That's what happens when there's a house that doesn't know how to teach y you. no tiene la libertad del Espíritu And Santo. does not have the freedom of the Holy Spirit. Porque diga conmigo, Because say with me, el Espíritu Santo the Holy Spirit trae orden. brings order. Yo no sé quién pensó I don't know who que thought dejar al Espíritu Santo that que tenga libertad letting the Holy Spirit have freedom es un desorden is a disorder. cuando Dios es un Dios de When orden. God is a God Y of cuando order. viene el Espíritu Santo, And when the Holy Spirit Él empieza a comes, poner todo en orden. He begins to place everything Yo in oro por order. una persona. I pray for a Si person. este no sana, If they don't heal, viene el Espíritu y toma el control. the Holy Spirit takes Cuando esa control. persona se va, When that person va leaves, meditando la palabra, they go meditating oraron on the por word. mí, They prayed oraron for por me. sanidad, They prayed for yo healing. leí, I prayed. él predicó, He preached. yo lo creo, I believe. el Espíritu está trabajando en el And corazón, the Holy Spirit is working está in the heart. trayendo orden, Is bringing y order. cuando llega a su casa, And when he arrives home, sucede un milagro, a y miracle esa persona happens. recibe la sanidad. And the person receives ¿Qué the fue healing. lo que pasó? And whatever happened. El Espíritu Santo tomando el But control what happened? The Holy y Spirit took poniendo control todo en orden. and placing everything in order. ¿Está conmigo? Are you with me? Vamos aquí al capítulo 2. And now we're in chapter 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, When the day of Pentecost arrived, yo lo leo primero, usted sígame con la vista. and you, he'll read it first, you follow along with sight. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. Di conmigo, juntos Say with me together, y en el mismo lugar. in same place. Diga conmigo, de repente. And say with me suddenly. Ay, el de repente de Dios nos interrumpe a nosotros. The suddenly of God interrupts Es us. como mientras estoy predicando It's like while I'm y preaching, de repente and suddenly viene el Espíritu Santo the Holy Spirit y comes empieza a traer un movimiento aquí. and begins to bring a Y de movement here. repente alguien se empieza a sanar. And suddenly someone begins Y de to heal. repente alguien se empieza a liberar. And suddenly someone Y de begins to deliver. repente alguien cree que algo está pasando en su And casa, en su suddenly país. someone believes something is happening in their home, in Y their de country. repente alguno está quebrándose las cadenas que And traía. suddenly someone is breaking the chains that they Y de had. repente alguien empieza a llorar. And suddenly someone begins to Y no lo cry. entiende. And they don't Porque los de understand. repente Because the suddenly es cederle nuestra voluntad a Dios. is the will of God. Hoy va a pasar aquí mucho de repente. And suddenly is going to happen a lot Porque de today. repente Because va a suddenly venir tu sanidad. your healing will Porque come. de repente Because suddenly va a venir la liberación a tu casa y your la deliverance will come salvación. to your house and Porque salvation. de repente, Because suddenly mientras tú crees cada palabra, while you believe every algo word, Dios está haciendo con tus hijos. God is doing something Algo with Dios your está haciendo children, con tus padres. with your parents, Algo Dios está haciendo en tu país. with your country, Algo Dios está haciendo en tus or God generaciones. is doing something with your Algo generation. Dios está haciendo en tu cuenta Or bancaria. God is doing something in your bank Algo Dios account. está haciendo en tu salud. Or in your health. Porque ese es el de repente. Because that is the suddenly. Ay, no, pastor, yo quiero escuela, escuela, No, escuela. Pastor, I want school, Ay, school. ¿y cuándo dejamos a los de repente del And Espíritu? when do we leave the suddenlies of the Spirit? Y dice que de repente And it says that un suddenly estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó algunas partecitas de la casa. Llenó toda, di conmigo it toda, filled the whole, say with me, whole, toda la casa the whole house. donde se encontraban, versículo 3. And this is verse three. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué pasó? What happened?
comenzaron they a hablar began to speak en otras in lenguas. different languages. Algunos han malinterpretado estos textos Some have misinterpreted these texts, diciendo que las lenguas saying that the son tongues las lenguas de fuego. are the tongues of fire. Déjeme te explico un poco. Let me explain this to you a bit. Lo que se está refiriendo aquí, What this is que se referencing, aparecieron unas lenguas como de fuego, that there was tongues of no está fire, hablando de las lenguas que después hablaron por el Espíritu is Santo. not speaking about the tongues that they spoke through the Holy ¿Usted ha Spirit. visto una vela? Have you seen a candle? Cuando usted la enciende, When you ignite it or la light it, flama, ¿qué figura tiene? what flame or what shape does the flame have? Algo así, ¿verdad? Something like this, Algo right? así. Something like A this. eso era que se aparecieron como unas lenguas, que And that's parece una lengua Why it appeared like a tongue, because it seems like a de tongue. fuego, hablando de una vela o algo así. And a fire, it's speaking about a Por candle. eso usted ve imágenes That is why you see images en donde se representa a todos los que estaban en el aposento alto where it represents everybody that was in the upper room, encima en la cabeza como unas lengüetitas de fuego. where above them is like a little image of fire. Or A eso tongue. se refiere que se aparecieron And that is what is y referring to when se it appears, posaron, estuvieron en cada persona. when they was above every person. ¿Esto por qué? This why? A lo mejor usted piensa, yo pensé que eran las lenguas de fuego que hablaban por el Espíritu Santo. And some of you may say, oh, it's the fire, the Holy Spirit of fire Tranquilo. they were talking about. Relax. Tranquilo, no estamos en una doctrina de lenguas de fuego. We are not in a doctrine of fire Lo tongues. importante The important es que en los que estaban ahí is that the ones that were se there repartieron were being y shared. fueron esas llamas, esas lenguas And de there was fuego. those flames, those tongues of Ese fire. fuego fue a cada cabeza, That fire went a over cada every persona, head, over every person, como evidencia as de que el evidence Espíritu Santo estaba sobre cada uno that de the Holy ellos. Spirit was over every single one of them. Tenía que ser visible para que lo notaran las It had to personas be ahí. visible for the people to notice it. Y la evidencia después de que ocurre esto, And the evidence that this happened after, dice que fueron llenos. Diga conmigo it llenos. says that they were filled. ¿Qué es lleno? What is filled? Lleno. Filled. Al tope. To the Y very dice top. que comenzaron ahí a hablar otras And it lenguas says they began to speak their languages según el Espíritu los llevaba a expresar. according to the Spirit that allowed them to express it. Entonces en aquel tiempo So in this time, vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua materna? Porque hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Pánfila, los de Egipto, los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes. Ve cuántas personas estaban ahí siendo do you manifestadas. see how many languages were being manifested there? Por eso dice que algunos estaban confundidos, That's why it says some were confused, otros estaban atónitos and some were y astonished, otros estaban maravillados, and others were marveled, porque había tantas y tantas personas because there were so many people con diferentes lenguas. with different languages. Esto quiere decir And what this que el means, Espíritu Santo no dejó a ninguno de ellos that the Holy Spirit didn't allow sin one una of them palabra without a que los word retara, that que challenged hicieran them, creer that made them que era el believe Espíritu Santo en that it was ellos. the Holy Spirit in them. Alguien que se ponga a contar cuántas de estas personas había, Somebody count how many of these para que languages vea there were, cuántas lenguas eran. so we can see how many languages there were. ¿Hace calor o tengo calor? Is it hot or am I hot? ¿No está caliente? Es el Espíritu Santo entonces. Permítame, no me va a decir. No. Ya, más fresco. ¿Ya contaron cuántas? Did you guys count how many? ¿Cuántas lenguas había? How many languages were? 16 o 17. 16 or 17? 17. 17. Levante la mano una persona que sea de México. Lift up your hand if there's a person from Mexico. A ver, aquí. Déjala aquí, tú. Todos los demás bajen. Todos los demás que son de México bajen la mano. Everybody Ahora else- una persona, déjala arriba, hija. Alguien de Venezuela. So is there somebody from Venezuela? Uno nada Just one más. A ver. person only. Aquí de este lado, ella. Aquí para verlos aquí. We just want to see only Colombia. one person. Colombia.
Aquí hay una persona. Ahí dejen la mano arriba. Keep your hand up. 3. 3. Argentina. Argentina. Levanta tu mano. Déjenla arriba los que les estoy diciendo. The ones that lifted up their hand. 4. Ayúdame a contar 17, Help me count 16. Honduras. ¿Dónde está Honduras? Allá atrás está Honduras. There's one from Honduras. Ok, dejen la mano allá arriba. Lift it up. Salvador. Salvador. El Salvador aquí, déjenla. Leave it up. Ecuador. Guatemala. Guatemala. Ok, aquí hay una persona. There's one. Chile. No hay. Puerto Rico. Acá hay Puerto una Rico. persona de Puerto Rico. Aquí, déjenla arriba. ¿Cuántas van? USA, Estados Unidos, sí. Hay uno. A ver, aquí Mario, tú. Ya. Acá tenemos a uno. ¿Quién más? Nicaragua. ¿Dónde está Nicaragua? Allá atrás hay un nicaragüense. Levanta tu mano ahí. A ver. República Dominicana. The Dominican ¿Tenemos? Republic. Do we have any? Ah, sí, hay acá. Aquí déjala levantado. Leave it lifted. Cuba. Cuba. Tenemos cubano. ¿Dónde está el cubano? La cubana. Where's the Cuban? No, llega una tarde. Y viene la tarde. ¿Quién más? Ecuador. Perú. Peru. Honduras. Honduras. ¿Ya dijimos? ¿Qué más? Ayúdame a contar cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Brasil? Brazil. ¿Tenemos de Brasil? No ha llegado el 14. ¿Japón? ¿Eres de Japón? Ok, japonés. Y entiende español, gloria a Dios. Chalala. Ok. Imagínense a cada uno de ustedes Imagine every one of you que no hablaran español. that you didn't speak Spanish. Ustedes se quedarían You would stay sin edificación si lo que yo predico no lo with entienden. edification, and you wouldn't. Without edification, Pero you si wouldn't understand it. viene el Espíritu But Santo if the Holy Spirit comes, y empiezo a hablar and I begin to y él speak, empieza a hablar en otra and he lengua begins to speak in y another él language, empieza a hablar tu lengua and he begins y to él speak in empieza a your hablar tu language, lengua and he begins to y speak in te your dice language, and they tell que you es real el Espíritu that the Santo, Holy Spirit is que real, Jesús es real that Jesus y is te real, empieza a hablar a ti con and begins to speak propósito, to you with cosas que purpose, solamente tú sabes. only things that Dime you si no know. va a haber maravillas, Tell me if there si wouldn't no be había gente marvels, atónita, if there wouldn't be people gente astonished, en verdad people confundida. truly confused. 17 lenguas en ese momento, 17 languages in más that las moment. angelicales que no entendían en esta tierra. Evangelical ones that they didn't understand. Ya bajé su mano And o you lo can dejo place todo your el hand. servicio, sí, la experiencia. Bájela. Ay, Señor, ¿dónde vamos? Y esto viene. 12. And then verse 12. Todos ellos, dice, todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Voltea con el hermano y dile, esto no es locura. Tell them this is not crazy. Durante semanas hemos hablado del fuego de Dios, For weeks we have talked about the fire del of God, altar, of the altar, de la santidad. of holiness. La pregunta But the question, no es si lo que escuchaste te gustó. if what you heard you liked. No fue una conferencia, It wasn't a conference. no fue un servicio It especial. wasn't a special service. Fue algo que nos marcó para direccionarnos al día de hoy. It's something that marked us to direct us to today. El mensaje se llama cuando el fuego descendió, Today the message is called when the fire porque fell. tiene que ver Because it has to do con lo que pasó en el día de Pentecostés with por la promesa. what happened the day of Pentecost because of the Porque promise. cuando Cristo, Because when Christ, Él muere en esta when tierra, he dies on this earth, Él no quiere dejar a su he iglesia, does not want to leave his church, el cuerpo de the Cristo, body of Christ, sin el poder que Él portaba en esta tierra. without the power that he carried on this earth. En el Antiguo Testamento Dios con todo su poder, Old Testament God with all his power, Él hablaba he spoke y unos escuchaban. and some listened. Después Jesús habló, Then Jesus spoke. hizo milagros He did miracles en tierra por medio de su humanidad también. on land through his humanity. Pero hoy en día, But today, cuando this Él day, va al cielo, when he deja al cuerpo de Cristo, goes to heaven, Di the body conmigo, of cuerpo de Christ. Cristo. Say with me, body of y Christ. yo soy Say, I el am cuerpo de the Cristo. body of Christ. Yo no sé si estás escuchando lo que estoy diciendo. I don't know if you're hearing what I'm Tú saying. eres You are el cuerpo de Cristo. the body of El Christ. cuerpo de Cristo The en la body of tierra Christ on earth vino 100% came humano y Dios. 100% being human and Y God. con ese poder, With that power, Él hizo milagros, he did miracles, sanó y liberó. he healed and delivered. ¿Está conmigo? You with me? El cuerpo de Cristo, The body of ¿qué Christ. cree que tiene que hacer? What do you think they have to do? Milagros, Miracles, señales signs, y maravillas. and marvels. Pero es que es más cómodo Oh, it's because it's more comfortable enseñar otra cosa y ser muy teólogos nada más. to teach other things and just be theologists. That's all. Pero no, aquí vamos a dejar al Espíritu Santo que Él sea el que se No, manifieste we're en going to let the nosotros. Holy Spirit manifest today in us.
Pastor, somos pentecostales. Pastor, are we Pentecostal? Creo en el Pentecostés. Well, we believe in the Sí. Pentecost. Yes. Somos bautistas. Creo en el bautismo. Are Sí, we soy también Baptist? bautista. Yes, I'm also a Baptist. ¿Somos qué? Evangélicos. Claro que creo en el evangelio. We're evangelists. Yes, También of soy course. evangélico. We are evangelists. Somos cristianos. We're Claro que Christian. somos Yeah, cristianos. of course we're Christian. Carismáticos. Creemos Charismatic. en los dones del Espíritu Santo. We believe in the gifts of the Holy También Spirit. creo en los dones del Yes, Espíritu I Santo. also believe in the gifts of the Holy Spirit. Pastor, ¿qué somos? Pastor, what are we? Pues somos la iglesia de Dios escogida, We are the real sacerdocio, chosen by pueblo God, but adquirido priests, por Dios, created para by God, anunciar to las announce virtudes de aquel the virtues que of nos him, llamó de las tinieblas and which called us from the y nos darkness trajo a su luz and brought us to His light. admirable para brillar. Admirably. No se trata solamente de creer. It's not simply about just Hay que believing. brillar. We have to El shine. fuego descendió, The fire descended. punto número And uno, point number one. sobre los que The permanecieron. fire fell on those who remained. Jesús les dijo en el capítulo 1, verso Jesus told 4, them in chapter 1, que verse está, 4, mientras estaban juntos, while they were together, les mandó que no se fueran de Jerusalén, He told them not to leave Jerusalem. sino que les dijo, But He told them, esperen la promesa del Padre, wait for the promise of the la cual Father, ustedes oyeron de mí. in which you had heard from me. Jesús les dijo, Jesus told no them, se vayan. do not leave. ¿Cuánta gente habrá escuchado esta How palabra? many people might have heard this word? Muchísimos. Maybe a No lot. solamente los 12, Not just the 12. porque en el aposento alto, Because in the upper room, ¿cuántos había? how many were there? Más de 100 personas ahí. More than 100 people. Y uno que otro que no han de haber contado que estaba viendo así. And maybe others that they didn't count that was looking at from out. ¿Qué hacían ahí? Oyeron la misma palabra y la What were they misma doing promesa. there? They heard the same promise, the same Y word. vino el Espíritu Santo And the Holy Spirit came sobre los que permanecieron. over those that Me stayed. imagino a alguien que dijo, I imagine someone that said, vamos allá. let's go over there. Ahí dijeron que iba a pasar algo. They said something was going to happen El there. Mesías les dijo que no se fueran. The Messiah told them not Así to que leave. va a haber reunión, va a haber meeting. So there's going to be a meeting. Seguro va a haber café, pan y leche. Surely there will be bread, No, milk, and arepas, pues, coffee. bueno, arepas. Arepas. Amén, bueno, gloria a Dios. Amen. Ya empezó a venir la revelación. And the revelation starting to come. Y llegaron al lugar And they arrived to the place. y esperaron el café y las arepas. And they waited for the coffee and Y arepas. lo único que había era agua. The only thing that was there was Y el water. trabajo era convierte el agua en vino. And the trick was to convert water to wine. No, es que ese fue el que lo hacía. No, it's because he was the one that did it. Y ellos esperaron ahí. And they waited Y there. unos cuantos empezaron ahí a escuchar And a few there began to wait. a uno que otro loco, And here that another crazy orando, person was praying, clamando. crying out. Pero algunos se cansaron y se fueron. But some got tired and left. Dijeron, no pasa nada. They said nothing happened. Yo no sé qué tanto hacemos aquí. I don't know what we're doing here. Si Jesús, If Jesus, el Mesías, the Messiah, él ya murió, if he had already él ya se died fue. and he left, ¿Qué hacemos aquí? what are we doing here? Hay muchos que vienen a la iglesia que dicen lo mismo. some people come to church and say the ¿Y same. qué hacen ustedes aquí? And what are you guys doing Es una here? iglesia vacía. It's an empty church. No hay poder. There's no power. No es cierto lo que se predica That's ahí. not true what's preached Nosotros there. vamos a la escritura y estudiamos aquí. We go to the scripture and study Y el here. Espíritu Santo hace el resto. And the Holy Spirit La does the rest. transformación en las personas no las The hacemos Holy nosotros. Spirit does the transformation, not El us. cambio, la sanidad, la libertad. The change, the deliverance, ¿Quién the lo freedom. hace? Who does all this? Dios. God. El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Cuando vamos a un retiro, un When we go to a encuentro, retreat and y encounter, regresa la gente sanada y and libre. people return healed and ¿Quién free. lo hace? Who did it? Un hombre, A man? una emoción. An emotion? No, porque yo veo aquí tu familia transformada y No, because I recibiendo see your milagros. family here transformed, Yo receiving veo miracles. familias que estaban mal y hoy el Señor está I see enderezando families la that were familia. bad, but I see God. I now see ¿Quién them lo with hace? God. Who does El all this? Espíritu The Santo. Holy Spirit. Pero hubo algunos But there were some que no se quedaron ahí. did not wait. Esperaron 10 días, They waited 10 days, pero recibieron aquellos que no se movieron del aposento. but those that stayed received. No se rindieron, They didn't surrender. no se distrajeron. They didn't get distracted. El avivamiento y la respuesta de Dios Revival and the endorsement of God siempre va a llegar sobre aquellos que siguen clamando y orando, will always come to those that que remain crying permanecen. out, that remain No un día, not one day, 2, 2, tres. 3. ¿Cuántos días antes del Pentecostés subió el Señor? How many days after the Pentecost did 10. the Lord go up? 10. 10 después de que Él subió, 10 days after para que viniera el Espíritu Santo. for the Holy Spirit to come. Hay algunos de nosotros que al primer día renunciamos. There are some of us that on the first day we give up. Le pedimos algo a Dios y el primer día We ya no ask queremos God for saber nada. something and we give up that first Al day. otro día Dios no me contestó, es que That es un malo. second day God didn't answer. God is Segundo bad. día, The second day ay, me dijo que ayune también. He told me to fast as Ah, well. pero eso de no comer no se me da mucho. Without eating. Bueno, I vamos a don't know. creerle.
But we're gonna y believe empiezan a him. orar And they begin to pray. y no pasa nada. And nothing Y happens. al no ver que pasa algo, And then not seeing se something terminan happen, yendo. they end up leaving. Pero hubo algunos But there were que no se some quedaron al segundo día, that didn't stay for que the second estuvieron al day, tercer día, but they stayed for y the al third cuarto day, día, and the fourth y al day, quinto and the día, fifth day, al and sexto the día, sixth day, al séptimo and the día, seventh day, al octavo and the día, eighth day, al noveno día, and the ninth y no day. pasaba And nada. nothing happened. Pero mientras tanto, But while they ¿qué es lo que waited, estaba pasando en ese lugar? what was happening in this place? Dios estaba buscando God was looking for gente que permaneciera. people that would Y remain. conmigo, permanecer. Say with me, remain. Muchos quieren lo que pasó en el Pentecostés, Many of us want what happened in the Pentecost, pero pocos esperan. but very few wait. Pocos esperan por el Very Pentecostés. few wait for the Si tú Pentecost. quieres lo que pasó ese día, If you want what happened that tienes que day, esperar por you need lo to que va a wait pasar. for what will Yo happen. le estoy hablando a 2 o 3 personas aquí I'm speaking to 2 or que 3 están people orando por su familia, that are praying for que their están family, orando por el that esposo, are por praying los for their hijos. husband or their children. No desesperes. Do not give up. No desesperes. Do not Que despair. viene el 10º día Because the 10th en day el is que vendrá el coming, Espíritu where the Holy Santo Spirit will y te va a come, traer and it will bring señal de que Dios ha estado signs that contigo God has been with durante you los 9 días while de throughout the 9 silencio, days of silence, durante tu temporada de silencio. while you're with your season of silence. Número 2. And number 2, El fuego del Pentecostés vino the fire of the Pentecost came para llenar, no para visitar. to fill, not just to visit. Porque dice aquí, Because it says here, todos fueron llenos del Espíritu Santo. all were filled with the Holy Todos, y Spirit. fueron llenos. All of them were filled. Comenzaron a hablar en otras They lenguas, began to speak in other según el languages Espíritu les daba que hablase. according to the word of the Holy Y Spirit conmigo, allowed them. todos fueron llenos. Say with me, all were filled. No dice que todos lo sintieron. It doesn't say that all of them felt it No dice que todos or lloraron. that all of them Que cried. todos fueron, no, dice todos fueron No, it llenos. says that all of them were filled. La diferencia The difference entre una visita between a visit y un avivamiento and a revival es que una visita is that a visit toca una reunión. touches a meeting. Un avivamiento A revival transforma a las personas de ese transforms lugar. people in that place. Una visita viene y toca A visit comes and para touches poder entrar una vez. to enter just one time. Un avivamiento, A revival, que es lo que el Espíritu Santo vino a traer which is what the Holy Spirit came to sobre bring cada persona. over every person. Fue una transformación Was a completa. transformation Los que complete. entraron a ese lugar Those that entered this no place salieron igual. did not leave the same. ¿Cómo sé esto, pastor? How is this, Pastor? Porque el punto número 3, Because point number 3, el fuego del Pentecostés fire of the Pentecost produjo poder en cada persona. produced power in every person. ¿No me crees? Ve You lo don't que believe me? dice. Look what verse 8 says. Pero cuando venga sobre ustedes But when it comes over you, el Espíritu Santo, di conmigo Espíritu say Santo, with me, the Holy Spirit, ¿recibirán qué? you will receive what? ¿Recibirán qué? You will receive what? Power. ¿Quiénes? Todos Everyone. los que lo están esperando All those that are waiting for y him. serán mis testigos. ¿Dónde? They will be my witnesses where? Jerusalén, To Jerusalem, en Judea, to Judea, en Samaria to Samaria, y hasta lo último de la to tierra. the end of the world. ¿Dónde van a ir los hijos de Dios con Where will the children evidencia? of God go? A todo lugar, To all a todo el places, mundo, to the whole a tu world, país, to your a country, tu ciudad, to your city, a tus padres, to your parents, a donde Dios te lleve. to wherever God ¿Sabes takes qué es you. ser testigo? You know what it is to be a Ser testimony? portador del poder del Espíritu Santo It's de to be Dios. the carrier of the power of the Te Holy está Spirit diciendo of que God. donde tú He's vayas, telling you that wherever you llevas el go, poder. you take the power. ahí en tu trabajo, There in your work, llevas el poder. you take the power. Y cuando veas a alguien en problemas, When you see someone in problems, le dices, ven acá, ven acá. you say, come here, come here. Tengo algo para ti. I have something for you. Te veo mal. I see you bad. Y aquel, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? And they say, "What do you have Tengo with el them?" poder del Espíritu I have the Santo. power of the Holy Recibe en Spirit. el nombre de Jesús Receive it in the name la of Jesus. solución, The la solution, libertad, the freedom, la sanidad the healing, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. Usted no lo está creyendo. And I don't know if you're Pero yo believing it, creo que eso es lo que va a pasar but I en muchos believe de that will ustedes. happen in many of you. En sus trabajos, In your works. usted va a impartir You will go and sin share darse cuenta. without realizing. Porque la sombra de usted Because your shadow va a dar libertad a will give algunos. freedom to En la others. sombra de usted And with your va a dar shadow, sanidad a there will algunas be healing that personas. follows. Porque hay alguien que cree Because there's someone que that carga believes, ese poder. that carries this power. Pedro era un cobarde. Peter was a coward. Dale hermano Pedro, dale Not chance. not the brother Peter. Give him a chance. El otro hermano Pedro. The other brother Peter. Pero después del Pentecostés, But after the Pentecost, dice, it says, en ese momento, in that moment, cuando estaban atónitos. when they were A ver, astonished. vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Let's go to the Bible. Let's go to the Bible. Versículo 14. Verse 14. Mire lo que pasó. But look what happens.
Dice que se burlaban y decían que estaban borrachos. It says that they made fun of him and that they were drunk. Entonces Pedro se puso de pie. ¿Qué hizo? What did Peter do? Se puso de pie. He stood up. O sea, ya le había pasado la borrachera del Espíritu. So the drunkenness Y of the dijo, Spirit alguien passed aquí him. está hablando mal de lo que está pasando. And he says, someone is speaking bad about what's happening Necesitan here. claridad. And they need clarity. Dice, se puso de pie junto a los otros 11. Gloria a Dios. Y con potente voz dijo, varones, ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días, digo conmigo últimos And días, say with me, last days. derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Sobre toda la humanidad. Over all Tú flesh. eres parte de esa You are humanidad part of that que vas a flesh. llevar a cada país, That's gonna take to every que vas a country. llevar a tu That's casa. gonna take to your La home. humanidad en tus humanity generaciones, in your la generations. humanidad en The tu casa, humanity sobre in your tus home, hijos y over los your amigos de children tus and the hijos, friends of your children. sobre las escuelas que Over the necesitan. schools that they go to. Dice ahí, It says there. usted dice, You los say, hijos the children y las hijas de ustedes, and alguien your levante sus daughters, manos, someone raise up your tus hand. hijos y tus Your hijas children, your sons and your van a daughters profetizar. shall prophesy. Tus hijos verán And your visiones. young men shall see Y visions. dice que los And it says that ancianos the tendrán old men sueños. shall have dreams. Y después de esto, ¿qué? And then after this what? Vendrá días There will be y days. derramará de su espíritu And the Spirit will pour sobre out los siervos y las siervas, over the servants. y también profetizarán. And then they will Hoy yo also prophesy. profetizo que tus hijos, Today I prophesy que that your tus hijas, children, your que tu daughters, vida, your que son, tu casa, your house, verás días de profecía, see days of profecía prophecy, cumplirse, prophecy fulfilled. fe y obra, fe y obra. Faith and word. Fe y obra, Faith and porque word. lo crees Because you y el believe it, Espíritu Santo lo and the hace Holy Spirit y does hará it. prodigios And en they will el make cielo prodigies in the heavens. y en la tierra And on the y me heavens. serán mis testigos, te dice el Señor. And they will be their witnesses, Alguien says the denle un Lord. fuerte aplauso al Señor. Someone give a strong round of applause to the Lord. Pastor, ¿por qué usted cree todo esto? Pastor, why do you believe all this? Somos testigos. We are witnesses. Somos testigos de sanidad y de milagros. We are witnesses of healings and Hemos miracles. visto aquí milagros cada semana. We've seen miracles every week. here. Personas con hernias desaparecer People with completamente. hernias disappear completely. Comprobables con todo y radiografías y todo lo que les hacen. And it's proven with all the radiology and all the things that Columnas they do. enderezarse. A back straightened up. Personas romper con vicios. People break with vices. Personas que vinieron con cáncer y salieron sanas. People that came with cancer and left healed. Personas que venían con un matrimonio deshecho People that came with a y marriage that Dios was restauró el torn matrimonio. apart and God restored that marriage. Esto fue This was la predicación de Pedro a horas the preaching of Peter. de que había caído Hours el after Espíritu Santo sobre ese the lugar. Holy Spirit had fallen over this Y place. les dijo esto, And it told them this. versículo 22. Verse 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas y prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme el plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Mire bien lo que pasó aquí. Después de esto, vaya conmigo hasta versículo 36. And go to verse 36. Pedro le estaba predicando acerca de que Jesús sí era el Mesías. Peter was preaching to them that Jesus was the Messiah. La gente que estaba escuchando ahí The people that were listening there se sintieron mal felt bad al saber que habían crucificado al Hijo de in Dios. knowing that they crucified the Son of God. Dice 36, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué podemos hacer? Y Pedro les dijo:
arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Ya no era el bautismo de Juan el Bautista. It was no longer the baptism of John the Ahora se Baptist. estaba cumpliendo la palabra de Jesús, And now the word of Jesus was being que fulfilled. después vendría el Espíritu Santo That the Holy Spirit y Él would los come. bautizaría en Espíritu And Santo he y would fuego. baptize them in the Holy Pero el Spirit. arrepentimiento de Cristo, But in the perdón, repentance el of, bautismo de Jesús, but in the baptism of del que le Jesus, estaba hablando aquí Pedro, in which Peter was le speaking decía about, para arrepentimiento de was pecados, for the repenting of sins, para que sus pecados sean so perdonados. that their sins may be forgiven. Y entonces, So then, cuando te arrepientes, when you vendrá el don repent, the gift del will come Espíritu of the Santo. Holy O Spirit. sea, también hay un don del Espíritu. So there is a gift of the Spirit. Pero eso es 10 pesos aparte. But this is a whole different thing. Y dice And then it says, que en aquel día, in that day, a ver dónde me quedé. Va, vamos al 43, brinquémonos. and let's jump to 43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos habían creído. Los que habían creído se mantenían unidos. ¿Cómo estaban? Y lo compartían todo y vendían sus propiedades y posesiones y las compartían con todos según la necesidad. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan. ¿En dónde? En las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día, di conmigo, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice la escritura que en el primer mensaje Scripture says from the first message de Pedro, from Peter, 3,000 personas 3,000 people creyeron y fueron bautizadas y llenas del Espíritu believed and were Santo. baptized and filled with the Holy Spirit. De un hombre temeroso From a fearful man que permaneció that remained, ese día que fueron llenas. that day that they were filled, 3,000 personas. 3,000 people, 3,000 personas 3,000 people creyeron en el Señor. believed in the Lord. 3,000 personas 3,000 fueron people llenas del Espíritu were filled Santo. with the Holy 3,000 Spirit. personas 3,000 people fueron llenas del poder were filled with the y salieron power. llenas del poder And de they ahí. left with the power of Ya me there. imagino ellos And I saliendo a su imagine casa themselves there going home, alegres, joyful, orando en lenguas, speaking in tongues y cantando. and Y singing. mientras ellos alababan en And while lenguas, they worshipped in tongues, los enfermos siendo sanados, the ellos ni sick were siquiera se being daban healed and they cuenta. didn't even realize. Cuando llegaron a sus And when casas, they arrived home, encontraron un hogar they diferente. found a different place. Y toda esa gente And all these people, estaba ahí, no iba con el corazón correcto, they didn't go with the correct heart. solamente iban por curiosidad. They just went out of curiosity. ¿De dónde salieron todas esas 3,000 But where personas? did all those 3,000 people Si come había from? 120 If there was originally only y unos 120 cuantos curiosos, and a few curious pero ones. todo ese mover del But poder del that Espíritu whole movement of the Holy Spirit trajo un ruido escandaloso. brought out a loud noise. Usted va a traer un ruido And you will bring out a a noise esta ciudad to this city. y tiene que atreverse And you need to que be donde willing quiera que vaya that haga wherever ruido you go, you make y hable noise. del poder del And Espíritu speak of the Santo. power of the Holy No le Spirit. tengas miedo a lo Don't be que vas a afraid of hacer what o you're going to hablar. go do or say. Créele a Dios. Believe God. Deja que Él haga la obra. Let him do the Tú work. solo créele. All you have to do is Ora believe por el him. enfermo. Pray for the sick. Ay, es que soy pecador. Oh, it's because I'm Anda a sinner. pecador, Come créele on, a sinner, Dios. believe in God. Soy pecador, pero le quiero a su I'm palabra. a sinner, but I believe in His word. Y ese enfermo And that sick necesita man sanidad por encima de mi pecado. needs healing over my sin. Y esa persona cautiva And that person that is captive necesita libertad por encima de needs mi condición de freedom pecado. over my condition of sin. Y si Dios quiere usar un And if pecador God wants to use a sinner para que alguien venga a los pies for de someone to Cristo, come to the feet of Christ, gloria a Dios por Glory to nosotros, God for us. que siendo hombres that being injustos, men that are Dios nos unrighteous, sigue usando God continues para to traer la use us salvación a to esta bring tierra. salvation to this earth. Pero ¿qué fue lo que pasó But allá? what was it that happened there? El fuego del The Pentecostés fire of the produjo Pentecost santidad. produced holiness. Salieron de ese lugar They left that place. los mismos hombres que discutían The en contra de same Cristo, men that argued against Christ. porque eran ellos. Because it was them. Pedro les dijo, ustedes que lo crucificaron, Peter said, you that crucified him. ustedes fueron los que It lo was you entregaron. that crucified him, Peter ¿Cómo said. crees que iba el corazón de ellos? How do you think their heart was? Endurecido. Hardened. Pero al ver el poder, But in seeing the power. dije endurecido, And I said pero a hardened. ver el poder But del in Espíritu, seeing the Spirit, the su power of the corazón Spirit, fue quebrado their heart was y broken. creyeron en el poder And de they Dios believed in the power of y God. salieron de ese lugar And they left this place llenos, filled llenos del filled with Espíritu the Holy Santo. Spirit. El incrédulo, the unbeliever, el incrédulo, the one that didn't el que believe, iba a juzgar, the one that went to salió judge, lleno del Espíritu left Santo. filled with the Holy El Spirit. verdadero poder de su The Espíritu true fire of His Spirit no es solo hablar en lenguas, is not to just make you speak in tongues. porque hay muchos pueden hablar en lenguas como Because cotorros. many of you can speak in tongues like a parrot. Perdón, lo dije. Sorry, I said it.
Si hablas en lenguas, háblalas. If you speak in tongues, speak Pero el them. verdadero poder no es hablar en But the lenguas. true power isn't to speak El in verdadero tongues. poder es hacerle a Cristo But the true power is to make you look like el que Él Christ. tiene el poder, The one that que has Él obre en power. la gente que está a tu And alrededor. He is the one that works in the El people verdadero around you. poder, The true cuando tú power, hables en when lenguas, you speak in tongues, suelta una palabra, you release a suelta word, profecía, you release a suelta prophecy, sanidad, you release a rompe healing, cadenas, you break chains, reprende al you enemigo, rebuke the enemy, reprende al you diablo rebuke the para que devil, Él suelte so esas that He releases generaciones. those generations. Y el poder And the power traerá libertad. will bring freedom. Dice la palabra de Dios. And the word of God says Tenemos que permanecer en we Cristo. have to remain in Christ. Porque después de esto, Because after this, produjo, quinto, el Fifth point. fuego del Pentecostés produjo una iglesia imparable. the fire produced an unstoppable fire. Mira, 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 porque Look. Hechos 2 Acts 2 termina con conversión, ends with conversion, comunión, fellowship, milagros, miracles, maravillas, marvels, crecimiento, growth, generosidad, porque la iglesia empezó a ser generosa. generosity, because the church began to be generous. La iglesia de Cristo Church of Christ nació en fuego del was Espíritu. born in the fire of the Holy Spirit. Mira, no sé si escuchaste. I don't know if you La heard this. iglesia The church ahí nació, was born there, pero ella nació en fuego. but it was born in fire. ¿Quién vino a querer apagar el fuego Who came to put out the fire de la iglesia el día of de the hoy? church today? Hoy la iglesia necesita el poder del Espíritu Today the Santo. church needs the power of the Más Holy que Spirit religiosidad. more than religiousness. ¿Cómo les vamos a ir a predicar a How la are we going to go gente preach to the people que tiene una religión that millonaria? has a religious El poder del Espíritu the power of Santo the Holy Spirit traerá convencimiento will en bring toda la gente. convincement over the people. Pastor, ¿cómo le predico a mis Pastor, padres how do I preach to my que parents son de hueso colorado that así, are hard boned or hard con la evidencia del poder del with the Espíritu evidence of the Santo? power of the Holy Spirit? Cuando se pierde el fuego, When the fire is la lost, iglesia pierde su the identidad. church loses its identity. Deja de ser la iglesia. It stops La being the iglesia que church. nació en fuego. The church that was born in Levanta fire. tu mano. Lift up your hand. Hoy voy a avivar, di Today, conmigo, and say it with me. el fuego I will revive the del fire Espíritu of the Holy sobre Spirit la iglesia de over the Cristo. church of Christ. Porque yo nací Because I was en born fuego in fire, y me mantendré and I will maintain en fuego in fire en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. El fuego no fue para un día. The fire was not for a day. El fuego fue para una vida entera. The fire was for a lifetime. El fuego que pasó en el The Pentecostés fire that happened in the es Pentecost para llevártelo, no para que se quede aquí. for you to take, not for it to remain. Mire lo que pasó en la iglesia imparable. And look what happened in the unstoppable church. Es que el libro de los Hechos está increíble. It's because the book of Acts is En incredible. el capítulo 4, In chapter 4, versículo 31, verse 31, dice que cuando terminaron de orar, that when they finished praying, el lugar donde estaban the congregados place where they were gathered tembló was shaken, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. and they were all filled with the Holy Spirit. Levanta tu mano. And raise up your hand. Y todos fueron llenos And del all of Espíritu them were Santo filled with the Holy Spirit, y proclamaban la palabra de Dios and they spoke the word of God sin temor. without fear. Se va todo temor para predicar la All palabra. fear of the word, not speaking the word. Dios te won't da be. libertad, God gives you freedom. palabra de vida Word of para la life. gente que se está For muriendo. those people that are dying. No sabes ni de dónde vendrá don't even know conocimiento, where the knowledge de will dónde come vendrá palabra, or where the word pero will come tus labios se van a abrir But your lips y will la gente open. va a caer a los And the pies de people will Cristo fall to the feet of y la Jesus. gente va a venir a And the rendirse people a will Él come to bring y me van a in. decir, si Él ni era And they will religioso, say, the religiousness es que comes. no se trata de ser religioso, Because this is not se about trata de religiousness. creer en el poder del It's about Espíritu believing in the power Santo. of the Holy Deja Spirit. que la manifestación Let the la manifestation haga Él a su be manera. done by Him in His way. Oh, el fuego del The Pentecostés fire of the Pentecost produjo poder produced power. y este siguió manifestándose después. And this power continued to manifest long Y after. ya después vinieron las lenguas. And then the tongues came. Pero ¿sabe cómo empezó todo? But you know how everything began? Por una iglesia que le creyó. By a church that Por believed un Him. grupo de personas que By le a creyeron. group of people that believed Him. Yo escuchaba, amén. And I heard. Yo escuchaba a Dios And I heard God decirnos, prepárense, Mountain City. telling us, prepare Mountain City. Prepárense. Prepare.
Porque en menos de 2 años, Because in less than 2 years, lo que hoy ves aquí de gente, what you see here of people, Dios lo va a multiplicar. God will multiply. Y vas a ver 2,000, And there will be 2,000, 3,000 personas 3,000 people por el poder del because Espíritu of the Santo. power of the Holy Spirit. ¿Dónde las vamos a meter? Where are we going to put Tú them? no te preocupes por eso. You don't worry about Tú this. crees en el poder del You just Espíritu believe in the Santo. power of the Holy Sana a la Spirit. gente, Heal the libera a la people. gente, Pray for que the ellos people. escuchen de su And poder. allow them to hear the Dios va a power. traer la provisión. God will bring the Si provision. tenemos que estar en una carpa allá We need to be in afuera, a tent outside. avivamiento en carpa, ¿por qué Revivals no? and tents then. Dios va a traer a esa gente God will bring these porque hay una people. iglesia que cree Because there is a en el church poder that de su believes Espíritu in the Santo. power of the Holy Spirit. Pero algo pasó primero. But something happened first. Esos discípulos Those disciples no sabían cómo iba a pasar todo did eso. not know how all this was going to happen. Usted y yo You and I, ya lo sabemos. we know it already. Sabemos cómo trabaja el We Señor. know how the Lord works. Deja que Él te use. Allow Him to use you. Pero hicieron ellos algo muy interesante. But they did something very El interesting. día 1 Day 1 del Pentecostés. of the Pentecost. ¿Y qué esperamos? And what are we waiting for? El maestro dijo, The Master said, esperemos aquí. wait here. ¿Qué hacemos? What do we do? Adoremos, Let's worship. oremos, Or pray. creamos por lo que venga. Believe for what is coming. Es que nos prometió que vendría algo, It's because He promised us something would come. pero no sé qué es. But I don't know what it is. Pero adoremos. But let's worship. Y ellos ahí, And they there, acabando de ver a Jesús after seeing Jesus resucitar, resurrect, lo vieron subir al cielo. they saw Him descend to the heavens. Yo estoy escuchando, And I am hearing. me estoy imaginando cómo ellos en el aposento le And I decían, imagine them in the upper room saying, muestra tu rostro, show us your face, Dios, God. muestra, porque quiero verte, Because we want to see you. porque quiero verte. Because I want to see you. No sé lo que va a venir, I don't know what is going to come. pero tú me dijiste que me esperara, But you told me to wait here. que venía una That promesa. a promise was coming. Yo no sé quién está en este I don't know aposento who is in this upper room y está creyendo and is believing para ver su poder. to see His power. Hoy venimos a adorar tu nombre. Today we come to worship your name. Yo no sé si tengo que hacer 10 días I don't know aquí, if I need to wait 10 days here. pero yo voy a estar aquí adorando, But I will be here viendo worshiping tu gloria, to see your viendo glory, tu poder, to see your power. porque mi vida lo necesita, Because my life mi does not casa lo need, or my necesita, life needs esta it. ciudad necesita de This city ti, needs of you. este país necesita de Country ti, needs of you. porque es insuficiente el tiempo Because it is enough, there que isn't yo enough pueda time tener para hablar, that I could have to speak. pero tu Espíritu Santo But your Holy Spirit traerá poder will bring power por el que está muerto for those that are dead, espiritualmente y that are necesita vida. spiritually dead and need life. Hoy muestra tu rostro, Show us your face. queremos verte, We want to see you. manifiesta tu poder, Manifest your power. manifiesta tu fuego, Manifest your fire. tu rostro en este Your país, face in this tu country. rostro sobre la Your humanidad. face over humanity. Quiero ver dónde está la iglesia de aposento Where is the church of the upper que quiere el room fuego that wants desesperado. some fire?